Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Amén. Pues buenas tardes de nuevo, Dios les bendiga. Y pues el tema que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy le he puesto como título: Dichoso el pueblo que sabe adorarle. Dichoso el pueblo que sabe adorarle. Estamos entrando ya, pues ya más bien entramos el mes de noviembre. Qué rápido se va el tiempo, ¿a poco no? Vamos terminando el año y la palabra de Dios nos habla muchas veces. Y una persona me preguntaba: Josué, ¿cómo es que el Señor te habla los temas? ¿Cómo es que el Señor te llama a dar un tema? Y el Señor nos habla pues de muchas maneras, ¿verdad? Algunos nos habla a través de la palabra de Dios. Abres la palabra de Dios y meditas en la palabra y el Señor te habla un tema para su iglesia. Otras veces pues es a través de un hermano, ¿verdad? Que estás platicando con algún hermano y el Señor te habla a través del hermano y te da un tema el Señor también. Algunas veces pudiera ser a través de algún sueño después de haber meditado en la palabra y el Señor te revela qué es lo que quiere para su iglesia. O simplemente pues a través del Espíritu Santo. Muchas veces estás dentro de la iglesia en tu tiempo de oración o comunión y el Espíritu Santo te da el tema y te dice: esto es lo que quiero que le hables a mi iglesia. Pero otras veces pasa como el día de hoy. El Señor me hablaba a través de lo que yo le llamo lenguaje corporal de la iglesia. Y cuando tú miras el lenguaje corporal en el mundo, de hecho hay personas que hasta examinan los lenguajes corporales y los estudian y dicen. Me acuerdo que leía un documental sobre los lenguajes corporales y decía: mira, empiezan a ver como por ejemplo al presidente, ¿verdad? Y lo empiezan a examinar y está hablando y le decían: mira el lenguaje corporal, cómo está haciendo esto, cómo está haciendo aquello, y le ponían significado a ese lenguaje corporal. Y yo veía que dentro del cristianismo es igual. Dentro del cristianismo tenemos un lenguaje corporal cuando estamos, por ejemplo, alabando a Dios. Y mientras uno está ya en el piano, ¿verdad? Y me tengo que fijar en las notas o fijarme en las notas que tenemos, pues no mucho pongo atención a qué está pasando dentro de la iglesia, porque estoy atento en las notas. Pero después de la reunión, pues, como saben, se graba la reunión y está en vivo y de repente se mira, ¿verdad? Y los camarógrafos hacen un buen trabajo, ¿verdad? En poner a muchos de los hermanos en las cámaras. Y el otro día estaba viendo la alabanza, estaba escuchando, la puse en el camino, iba para Vaiselia y dije: lo voy a escuchar un ratito, y lo puse el teléfono ahí tocando y de repente salía, ¿verdad? Las imágenes ahí. Y el Señor me estaba hablando a través de la alabanza. Y yo veía un lenguaje corporal que necesitaba más. Un lenguaje corporal que a veces, quizás por la tristeza o quizás porque eres nuevo, ¿verdad? Y no entiendes muy bien lo que es la alabanza. O quizás porque pues llegaste con un peso dentro de tu corazón y llegas y yo creo que muchos han visto esto, ¿verdad? Llegas y agarras la silla para que no se vaya durante la alabanza y dices: aquí me quedo, ¿verdad? Quietecito. O a veces
o a veces se ve como sin ganas, ¿verdad? En la alabanza y como que no tienes las ganas de adorar a Dios. Y el Señor me hablaba a través de ese lenguaje corporal. Me decía: Josué, quiero que hables a mi iglesia sobre la alabanza. Quiero que le hables a mi iglesia sobre el tiempo de alabanza y adoración. Quiero que ellos sepan a dónde o qué es el trabajo que yo hago durante la alabanza y la adoración. Y cuando saben que el Señor obra grandemente durante ese tiempo. Quizás tú no lo mires y quizás tú digas: nomás, ¿por qué cantan tanto? ¿Por qué tanto, verdad? Dicen, es una hora de cantos y llegas ya nomás al final del canto, dicen, mejor voy a llegar unos 40 minutos después de la hora para nomás llegar al último canto y ya no cantar tanto. Y te pierdes de la administración del Señor, que tú le estás dando al Señor y que el Señor quiere recibir de ti también. Yo veía que había un lenguaje corporal que pedía más. Y el Señor me mostraba eso, me decía: quiero que hables de eso. Quiero que hables que dichoso. Esto es feliz, contento, bienaventurado aquel que sabe qué es la alabanza, que sabe lo que es adorar a Dios, que sabe lo que el Señor hace mientras adoramos. Y lo invito a que vaya conmigo al Salmo 136, antes de hacer una oración. Salmo 136, versículo 1. Y la Biblia está llena de razones para alabar a Dios, llena de razones. Pero muchas veces la falta de conocimiento es lo que hace que las personas no sientan o no quieran alabar a Dios o adorar a Dios. En el Salmo 136 podemos ver que hay 26 versículos que nos hablan de alabar a Dios. Y entre todos los salmos hay mucho más. Pero fíjate lo que dice el Salmo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y luego agrega, porque para siempre, ¿qué dice? Es su misericordia. ¿Para cuándo? Para siempre. Dice, alabar a Dios porque Él es bueno. Y luego dice en el versículo 2, alabad a Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Y déjenme leer el versículo 3, dice, alabad al Señor de los señores. Y dice, porque para siempre es su misericordia. 4, al único que hace grandes maravillas. 5, al que hizo los cielos con entendimiento. 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. 7, al que hizo las grandes lumbreras. 8, dice, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Y dice el 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. El 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. 12, con mano fuerte y brazo extendido. Dice el 13, el que dividió el mar rojo en partes. 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él. 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. 16, el que pastoreó a su pueblo por el desierto. 17, dice, el que hirió a grandes reyes. 18, y mató a reyes poderosos. 19, a Sejón, rey amorreo. 20, y a Og, rey de Basán. Y 21, dice, y dio la tierra de ellos en heredad. 22, en heredad a Israel, dice, en heredad a Israel su siervo. 23, el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. 24, y nos rescató, ¿de quiénes? De nuestros enemigos. Y dice 25, al que da alimento, ¿a quiénes? A todo ser viviente. Y dice el 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es, ¿qué? Su misericordia. Esas son razones, algunas, solamente unas pocas razones del por qué alabamos y adoramos a Dios. Y simplemente con el simple hecho de decir, porque para siempre es su misericordia, debería de ser suficiente. Porque para siempre es su misericordia. Esas son buenas razones para alabar, para adorar a Dios. Y ahí no importa si sentimos o no hacerlo, ¿sí o no? Esa es la verdad de Dios. No importa si tienes o no para dar el pago de tu casa, si tienes o no el pago para dar el pago de tu carro, de tu auto, de la luz. No importa si tienes o no trabajo, no importa
Nada de eso. Lo que importa es porque para siempre es su misericordia. Y eso es razón suficiente. Nada debería quitar el gozo de alabar a Dios. ¿Sí o no? Nada. Si nosotros supiéramos las batallas que se ganan con el simple hecho de levantar las manos y adorar a Dios, no las bajarías. Simple y sencillo. Si supiéramos las batallas que ganamos, que el Señor pelea por nosotros, cuando nosotros estamos adorando a Dios, no quisieras parar. Simple, sencillamente. En el Salmo 22, déjeme se lo leo, lo puede leer en la pantalla si gusta. Salmo 22, vemos cómo se sentía el salmista y déjeme decirle cómo se sentía, lo puede leer ahí. Dice el versículo 1, Dios mío, y luego fíjate lo que dice, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se sentía el salmista? Desamparado, ¿sí o no? Fíjate lo que dice el versículo, ese mismo versículo 1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cómo se sentía el salmista? Como que Dios no lo escuchaba. O sea, el Señor está distante, no me escucha, me ha desamparado. Y luego dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Se sentía angustiado, se sentía que no había descanso. Dice, clamo y no me respondes, que el Señor no le daba respuesta. Pero sabes que tiene un momento de pausa y reflexiona. Y dice, espera. Y dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas ¿de quién? De Israel. Esto es de su pueblo. Tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dice el siguiente versículo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú, ¿qué hizo? Y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Damos gracias al Señor por eso? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, escuchar tu voz. Señor, habla a nuestro corazón. Dirígenos con tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor. Queremos salir de aquí edificados, bendecidos, Señor, con tu palabra. No queremos salir de aquí iguales a como entramos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Toca, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted puede mirar en estos versículos, yo creo que el salmista estaba entre gritos y lágrimas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Y yo creo que era un salmo de entre gritos y lágrimas con el Señor. Entre angustia de aquel salmista que llegaba a la conclusión y decía, es que no me escucha el Señor. Y después lo meditaba y decía, no, el Señor es santo. Y Él ha librado a todos nuestros antepasados, nuestros padres, de la aflicción. ¿Cómo no me librará a mí también? Así que no importa la manera en que nosotros vengamos, si venimos cargados, tristes, resentidos, enojados, nada de eso importa. Lo único que importa es porque que su misericordia es grande y es para siempre. Y por eso alabamos al Señor. Fíjate lo que dice el versículo 6, para que mires cómo se sentía este salmista en este versículo. Dice, versículo 6, mas yo soy, ¿qué dice? Gusano. Fíjate cómo se sentía, qué tremendo. Se sentía como un gusano, dice, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y dice el 7, todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, ¿verdad? Yo creo que me miras así como la boca chueca, lo miraban, ¿verdad? Y luego le movían la cara de no.
Así se sentía. Dice el 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es lo que decía la gente de aquel salmista. Bueno, pues se encomendó a Jehová, pues que lo salve. A ver, que lo libre. Pero ¿sabe qué? El salmista dejó a un lado aquellos sentimientos por la verdad de Dios. Y nosotros debemos de dejar a un lado todo sentimiento, así como este salmista, y irnos por la verdad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 22. Dice, lo tenemos ahí, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, ¿qué dice? Te alabaré. Dice el 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descienda toda, dice, glorificarle, descienda toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia, perdón, toda de Jacob y temedle vosotros. Dice, descendencia toda de Israel. Y dice el 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él oyó. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el salmista se sentía como un gusano, el salmista se sentía afligido, se sentía como que el Señor no lo escuchaba, abandonado, desamparado. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Dice, yo te escuché. Vaya conmigo al versículo 25, dice así, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen, de los hermanos. Y dice el 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirán vuestro corazón para siempre. Y luego dice el 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y dice el 28, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dice, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Por eso, no se trata de cómo te sientes o de lo que estás viviendo tampoco, sino de que Dios merece alabanza y adoración. ¿Sí o no? Él lo merece. Fíjate que cuando preparaba este mensaje, les decía que fue por medio de aquel video, ¿verdad? Y el Señor hablaba a mi corazón a través de eso. Y el Señor me mostraba y me decía, mira cómo están alabando. Y quiero que veas si de veras han entendido en su corazón lo que es alabarme a mí, lo que es alabar al Dios Todopoderoso. Hace unas semanas hablamos de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es falta de entendimiento, lo hemos dicho. Significa que no tenemos el conocimiento, podemos tener información, pero el conocimiento habla de que lo entendemos, conectamos los puntos de la palabra de Dios. Y el Señor me hablaba a través del lenguaje corporal. Y yo pienso a veces y digo, bueno, si de aquí puedo mirar las caras de todos, digo, ¿te imaginas del cielo? El Señor nos mira a todos así tal y como estamos, ¿verdad? El Señor nos puede mirar nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Y el Señor nos puede ver. Puede ver cuando no hay ganas. Puede ver cuando hay algo que agobia el corazón, cuando hay tristeza. Y el Señor dice, alábame. Y en esa alabanza yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te doy las energías, las ganas. Yo soy el que venzo por ti esas batallas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Hay un punto en el cual Juan tiene esta visión, una revelación de parte de Dios de lo que sería aquel día cuando estemos con el Señor.
Y podemos ver que nos revela algo bien importante, que cuando nosotros lleguemos con el Señor, ahí ya no va a haber predicaciones como ahorita, ¿verdad? Aburridas para algunos, ¿verdad? Ya no va a haber estas predicaciones aburridas. Allá vamos a estar adorando a Dios, porque lo vamos a tener. Vamos a estar de frente al Señor. Fíjate lo que dice el versículo 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y yo quiero que usted mire aquí la diversidad, la universalidad de la salvación, porque dice, de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos y de toda lengua estarán en ese día delante del Señor. Una gran multitud, dice, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Qué es estas ropas blancas? Son las vestiduras blancas del Cordero, aquellos que han sido lavados por el sacrificio de Jesús y ahora están vestidos de blanco. Esto es la salvación. Estaremos delante de la presencia del Señor, dice, y con palmas en las manos. Y déjeme decirle un poquito acerca de la tradición judía. Cuando hablamos de llevar palmas en las manos, era un acto de adoración. Eso es lo que era. Estas palmas se utilizaban en festividades, fiestas como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos, donde se celebraba la provisión y la protección de Dios. Ellos celebraban estas fiestas de que el Señor los rescató en ese éxodo, en ese exilio. Al presentar las palmas, en esos versículos nosotros podemos ver que está hablando de un reconocimiento de la salvación de Dios y de la grandeza de Dios. Y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz, una voz de estruendo fuerte, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y dice el 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Cuando dice que ellos se postraron y adoraron a Dios, nos resalta a nosotros su grandeza. Y fíjate el versículo 12, dice, diciendo que amén. Y ese amén, ¿sabe qué significa? Es una respuesta de los ángeles que están diciendo, es verdad, así sea. Decían amén, diciendo, es importante la alabanza, la adoración a Dios y al Cordero. Dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que 2 o 3 horas los domingos no es nada comparado cuando lleguemos con el Señor, ¿sí o no? No es nada. Y quizás hay unas preguntas que son muy, se pueden decir, válidas. Y podría decir, bueno, es que ¿cómo quieres que alabe al Señor? ¿Cómo quieres que adore al Señor? Mira, estoy enfermo. O estoy pasando una enfermedad. O mira, estoy pasando por una situación matrimonial. Una situación con mi familia. ¿Cómo voy a adorar a Dios? Con esa situación difícil en mi familia, o quizás en tu negocio, o quizás hasta el perro ya te está mordiendo, ¿verdad? Y dices, ya hasta el perro me muerde cuando paso, ¿verdad? Y ya dices, ya de plano. O quizás como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, mis enemigos me han rodeado. ¿Te imaginas cómo se sentía el pueblo de Israel con los enemigos a su alrededor? Pues justamente cuando estés así, por eso adora a Dios. Por eso alaba a Dios. Dijimos, si supieras cuántas batallas se ganan en la adoración y en la alabanza, no pararías de alabar a Dios. Me acordaba de ese canto que decía, cuando levanto mis manos, ¿verdad? ¿Y qué decía ese canto? Mis cargas se van.
Fíjate que el profeta Habacuc, si va conmigo al libro de Habacuc, vemos que en los primeros 2 capítulos, vamos a decir en el primer capítulo, capítulo 1 de Habacuc, Habacuc viene al Señor con quejabanza en lugar de alabanza. Y viene con quejas, quejándose, lamentándose, reclamándole a Dios, haciéndole preguntas por su injusticia, le dice a Dios, expresando su inconformidad, sus preocupaciones. Y le dice en el versículo 2, le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fíjate qué cuestionamiento a Dios. Un profeta que conoce a Dios. Y dice el 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Aquel profeta Habacuc llegaba delante del Señor quejándose, lamentándose, reclamándole al Señor, haciendo ver su inconformidad, sus preocupaciones. Y decía, ¿hasta cuándo? Pero fíjese el versículo 5, la respuesta de Dios al profeta era, mirad entre las naciones, mira y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no, ¿qué dice? La creeréis. Dios le responde a Habacuc y le revela que está levantando a los babilonios, a los caldeos, como un instrumento de juicio para castigar a su pueblo. Si te digo, le dice el Señor, lo que viene no lo creerás. Esta respuesta sorprende al profeta Habacuc, porque no se esperaba esa respuesta de parte de Dios. Él no se esperaba que el Señor le dijera, este juicio viene por el pecado del pueblo. Básicamente el Señor le estaba diciendo a su pueblo, estás así porque no me conoces, porque no entiendes mis palabras. Decíamos, el pueblo perece por falta de conocimiento. Estás en medio de tu situación porque te deleitas en el pecado y te pesa adorarme. El Señor busca que sus hijos le adoren. ¿Busca adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Y cuando dice que busca, está diciendo que empieza a mover a un ladito los que no. Y dice, estoy buscando. Aquí está un adorador en espíritu y verdad. Buscar significa buscar entre muchos. Y Él busca adoradores. Pero Él busca adoradores que tengan fe en lo que Dios ha dicho, que aún sin ver, crean a Dios. Porque es muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien, ¿sí o no? Ahí es fácil. Cuando no hay problemas, todo se pone fácil y dices, pues sí, alabo al Señor. Pero ¿qué cuando viene la dificultad, la enfermedad, las dificultades de la vida que se levantan? ¿Qué tal ahí? Pues ahí es donde más debería honrar la alabanza a Dios. Ahí mero. Fíjate, es en el siguiente capítulo de Habacuc, capítulo 2, donde se pronuncia por primera vez en la Biblia estas palabras. Quiero que lo lea en capítulo 2, versículo 4. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué hace? Se enorgullece. Mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. Por primera vez en la Biblia se escuchan las palabras de parte de Dios diciendo, mas el justo por su fe vivirá. No va a vivir por vista, va a vivir
por la confianza que tiene en Dios. ¿Te imaginas? Habacuc, después de haber expresado su descontento, sus preocupaciones, esperando la respuesta de Dios, después de que había traído más y más, el Señor le hablaba y le decía, bueno, es que así está el pueblo, y le volvía a responder al Señor, pero Señor, vas a usar a los babilónicos, tus enemigos, para destruir a tu pueblo. Yo creo que casi le decía, ¿en serio, Señor? Y el Señor le decía, mas el justo por su fe vivirá. Y esta era la respuesta de Dios para Habacuc. ¿Y sabe qué? Él la comprendió. Comprendió la profundidad. Que no era por vista, que no era por circunstancias, que no era por cómo se sentía, sino era por qué. Por fe. La palabra fe implica justicia, implica estabilidad, implica certeza o permanencia. Por eso comúnmente se refiere también al carácter de la conducta personal. Cuando usted de repente está pasando por algo, pero tú reconoces que el Señor es tu Dios, el Todopoderoso, y dices, no me amedrento, no me siento amedrentado por las circunstancias, porque yo sé quién es mi Dios. Y yo sé lo que Él es capaz y tiene el poder para hacer. Fe habla de la fiabilidad de Dios, de la fidelidad. Nosotros sabemos que el Señor, uno de sus nombres es la roca. Y esto también habla de una estabilidad, seguridad. Habla de una base para la confianza. Y esta cualidad de fe o esta cualidad de fiabilidad es estabilidad en el Señor. La roca inamovible, tienes tu fe puesta en la roca y nada te moverá. Esa fe implica un compromiso, ¿sí o no? Un compromiso grande en nosotros. Y fíjense, en este capítulo 3 de Habacuc, aquí vemos que él había entendido las palabras del Señor cuando le dijo, el justo por su fe vivirá. Y dice el versículo 17, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos, ¿qué dice? Queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, dice el 18, dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice el 19, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Fíjate qué palabras de Habacuc, para haber entendido esto y decir, no importa las circunstancias, no importa cómo estén las cosechas, el fruto de la vid, decía ahí, las higueras, no importa. Yo me alegraré, me gozaré en el Dios que me salva. ¿Sí o no? Si hay algo que mueve el corazón de Dios, es la adoración, es la alabanza de su pueblo. Mueve el corazón de Dios. Y fíjese que en la Biblia hay una historia en la cual quiero que veamos el día de hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 31. Esta historia es la historia de Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 31. Usted puede ver que Josafat era un joven de 35 años cuando comenzó a reinar. Dice el versículo 31, dice, así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años, ¿en dónde? En Jerusalén. Fíjate, cuando tú miras la historia de Josafat, Josafat fue el cuarto rey de Judá, fue hijo de Asá, que era también otro rey de Judá. Entonces,
él heredó no solo el trono de Judá, sino que también heredó el profundo compromiso con Dios que tenía su padre Asa. Su padre le había dejado un legado en el Señor, el conocimiento de Dios. Y dice el 32, lo tenemos ahí, dice, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, dice, haciendo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Asa hizo lo recto también, tú lo puedes leer en primer libro de Reyes. También lo dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Y aquí nos dice que también Josafat anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Y Josafat, hermanos, es conocido por sus reformas. Tuvo muchas reformas dentro de su reinado. Es conocido por la dedicación en eliminar la idolatría del pueblo. Josafat buscó vivir según los mandamientos de Dios. Y ¿sabe una cosa? Esto fue lo que moldeó esa forma de gobierno de este joven Josafat. Él aprendió el verdadero poder, no estaba o no residía el verdadero poder en las armas ni en las alianzas. No residía ni en la política, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Te imaginas? Empezar a reinar y entender que lo que importa es la obediencia a la voluntad de Dios. Olvídate de las armas, de las alianzas políticas o cualquier otra cosa. Él había aprendido de dónde provenía el verdadero poder. Tenía que poner a Dios en el centro de todo. Señor, tú estás ahí. Así que si tú te miras, o si tú miras esta historia de Josafat, especialmente en ese tiempo en el que se encuentra Josafat, podemos ver que Judá estaba rodeada de enemigos, y enemigos feroces, fuertes, que buscaban derramar sangre. Y de hecho le llega una noticia a Josafat. Si tú miras el versículo 2, ahí mismo segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 2, fíjate la noticia que le llega a Josafat. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están, dice, en Asesón, Tamar, y en Engadí, o en Engadi. Fíjate lo que le estaban diciendo. La noticia que le llega a Josafat es que se aproximaba un ejército colosal, grande. Estamos hablando de que era de una dimensión extraordinaria, que cuando lo veían así como una mancha en el desierto. Viene un ejército enorme, soldados sedientos de sangre que quieren destruir Judá. ¿Se puede imaginar el pánico que causó a Josafat? Y no nomás a él, al pueblo. Al saber ¿qué? ¿Cómo que viene un ejército? La lógica diría que tomen sus armas y prepárense porque vamos a pelear. Esa sería la lógica humana. Pero él sabía cómo obtener la victoria. ¿Sí o no? No estaba en lo grande de su ejército o en las riquezas que tuviera. Ahí no estaba. Sino que estaba ¿en qué? En el Señor. En medio de la angustia, Josafat, el rey de Judá, tomó una sabia decisión, contraria a toda sabiduría lógica humana. Contraria. En lugar de prepararse para la batalla sangrienta, optó por ir y buscar la guianza de Dios. Y si yo te pregunto, cuando el enemigo está al acecho en tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Corres a buscar la guianza de Dios? ¿O te paniqueas? ¿Qué haces?
¿Te vuelves a Dios por su guianza, por su protección? Josafat no se amedrentó. ¿Tuvo temor? Sí. Pero ¿sabe qué? Se lo llevó a Dios. Él conocía al Señor. Y el Señor sigue haciendo lo mismo el día de hoy. El Señor sigue buscando que nosotros vengamos a Él. Que pongamos nuestra confianza, no en el trabajo, no en el negocio, no en lo que tenemos, que pongamos nuestra confianza en Él. Eso es lo que el Señor busca. Y Josafat había entendido que la protección y toda ayuda proviene de Dios. Dice el versículo 3, se lo leo. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y dice el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Se fija cómo fue Josafat y el pueblo también? A pedir la ayuda ¿a quién? A Dios. Es nuestro Dios, Él es el que nos defiende. Lo ha hecho anteriormente y lo volverá a hacer. Vaya conmigo al versículo 5, dice, entonces, ¿qué dice? Entonces Josafat se puso de en pie en la asamblea de Judá, dice, y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dice el versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? La pregunta de Josafat es una pregunta hacia Dios. Le está diciendo, yo te conozco, yo sé quién eres. Yo sé que tú eres el Dios de David, el Dios de mis padres, Asá. Yo sé qué es lo que tú puedes hacer. Y le dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Y dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y dice el 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y el 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, dice, nos presentaremos delante de esta casa, la cual ellos habían construido, y delante de ti, dice, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué dice? Clamaremos a ti, y tú nos oirás, y nos salvarás. Estaba diciendo, yo conozco en el Dios en quien confío. ¿No eres tú este mismo Dios? Si tú puedes ver en estas palabras, hay un tremendo conocimiento de Dios. Tremendo, porque tú miras todas estas palabras, ¿de dónde salieron todas estas palabras? Pues del conocimiento que tenía de Dios. La pregunta es, ¿conoces a Dios lo suficiente como para poder decir esto que Él dijo? ¿Con certeza, con fe? Porque hay momentos en los que la única defensa nuestra única defensa es nuestra fe en Dios. No hay otra, ¿sí o no? Hay momentos en los que tú vas a llegar y el único que puede es ¿quién? Dios. La cosa es, ¿confías en Dios lo suficiente? Fíjate lo que respondió el Señor a esta oración de Josafat. Pues acuérdate que Josafat se puso delante de la congregación y habló estas palabras al Señor, y el Señor respondió, dice el versículo 15, le dijo lo siguiente, dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es, ¿qué? Vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿De quién es la guerra? Dáselo fuerte al Señor. Es del Señor.
Él es el que vence. Amén. Él es el que vence. No es nuestra guerra. Por más que la quieras hacer tuya, no es tu guerra, no es tu batalla, es de Dios. Entrégasela a Dios. Dice lo siguiente, versículo 16. Mañana, ¿qué va a hacer? Descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y dice el 17, no habrá para qué, ¿qué dice? Peleéis. Vosotros en este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Fíjate qué tremendas palabras, ¿poco no? Que el Señor le diga a su pueblo, no vas a hacer absolutamente nada. Solamente ve, párate ahí y vas a mirar lo que yo hago. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Ahora la pregunta es, ¿se necesitaría fe para creer las palabras de Dios? Claro que sí, y mucha fe. ¿Te imaginas? Se venía aquel ejército colosal, grande contra ellos. Y el Señor le dice, tú no vas a hacer nada, tú mira, nada más. Dice así, estamos en el 17. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová, ¿qué dice? Estará con vosotros. Esa es la ayuda de Dios. Vamos a leer el 18, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová. Y dice el 19, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Por eso, cuando alguien no adora a Dios, cuando no alaba a Dios, es por falta de entendimiento, de conocimiento de quién es Dios. El liderazgo de Josafat se caracterizó por una profunda conexión entre la fe y el gobierno, porque Josafat era un rey. Y ahí podemos ver nosotros que la prosperidad de Judá dependía directamente de su relación con Dios. Por eso se esforzó por fortalecer los pilares espirituales Josafat. Tenemos que fortalecer las bases. Tenemos que poner buenos cimientos, decía Josafat, en la nación, para que pueda ser prosperada por Dios, para que puedan tener la bendición de Dios, el favor de Dios, en obediencia a Dios. Él conocía que era importantísimo poner buenas bases, como toda casa que está siendo fundamentada, que está siendo levantada, tiene que tener buenos cimientos. La prosperidad espiritual depende directamente de tu conocimiento y tu relación con Dios. ¿Quieres tener prosperidad espiritual? Va a depender de esa relación que tú tienes con Dios, del conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios, porque esos son los pilares, las bases. Y así su casa estará bien construida y prosperará como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que cuando viene el día malo, cuando viene el sol, cuando viene la sequedad, aquel árbol, dice, está siempre verde y su hoja no cae. Esa es la bendición de Dios. Josafat lo entendía y alistó el ejército y dijo, vamos a ir al encuentro como el Señor dijo, vas a ir al encuentro, vamos al encuentro. Pero ¿sabe qué? En el versículo 20
dice de la siguiente manera, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer, ¿qué? Firmes. Créanle, ¿qué dice? A sus profetas y tendrán éxito. Dice el 21, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabando, dice, por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban, nos dice: den gracias al Señor, su fiel amor perdura ¿para cuándo? Para siempre. ¿Se fijan el canto que estaban cantando ellos? Siendo el amor de Dios perdura para siempre. ¿Y su misericordia es para cuándo? Porque para siempre es su misericordia. Iban aquel grupo de cantores alabando al Señor, adorando al Señor, cantando: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Dice el 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, ¿qué dice? El Señor hizo. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo. Decíamos, muchos aún no se dan cuenta que en medio de la alabanza el Señor está obrando. Y muchas de las batallas se ganan ahí, en la alabanza. Porque ¿sabe qué? Cuando usted está pasando por una situación difícil o cuando está pasando por algo en su vida y usted está alabando al Señor, usted le está diciendo: no importa cómo me siento, ¿sí o no? Y le está dedicando al Señor su alabanza a Dios. Está diciendo: Señor, esta es mi alabanza para ti, Señor. Estoy sacrificando alabanza a ti. Decíamos, muchas de las batallas, ahí es donde se ganan, en esa comunión con Dios. Sus enemigos de Israel habían formado una alianza, y cuando tú miras la alianza, era una alianza fuerte. Eran 3 de los grandes enemigos de Judá. Estaban entre ellos los moabitas, los anonitas y los meunitas. Eran tremendos. De hecho, los amonitas y los meunitas eran personas que nosotros vemos en la Biblia que en varias ocasiones entraron en conflicto con Israel. Los moabitas eran descendientes de Moab, hijo de Lot. Y hijo de Lot sabemos que era sobrino ¿de quién? De Abraham. O sea que tenían ahí una parentela. Y aún así eran unos enemigos tremendos. Imagínense la coalición que habían formado estos enemigos de Dios. Nos vamos a reunir 3 contra 1. Y vamos a ir determinando destruir todo a su paso. Y yo creo que el pánico pues empezó a surgir dentro del pueblo, ¿sí o no? El pánico empezó a surgir. Josafat sabía que la situación era crítica, que el tiempo estaba encima o estaba en su contra, pero aún así eligió no recurrir de inmediato a las estrategias militares. Vamos a correr a Dios. Y vamos terminando, hermanos. El Salmo 68, no lo lea, se lo leo. Dice: levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y dice el 2, como es lanzado el humo y los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Dice el 3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán. ¿De qué? De alegría. Dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. ¡Ja! Es su nombre, alegraos delante de él. Y agrega: Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada.
Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Fíjate cómo el Señor, ahí, aún en este salmo decía, levántate Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando el Señor se levanta? Sus enemigos se dispersan. Regresemos ahí a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Dice, cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Fíjese lo que pasó. El pueblo estaba cantando alabanzas y aquella colisión de enemigos se empezaron a pelear entre ellos mismos. Dice el 23, los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Dice, después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Dice el 24, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, ¿qué dice? No vieron más que ¿qué? Cadáveres. Hasta donde alcanzaba la vista, ni un solo enemigo. ¿Qué había hecho? Había escapado con vida. ¿A poco no es tremendo eso? Tremendo de que se venía un ejército colosal, grandísimo, en contra de su pueblo. Su pueblo, ¿qué hizo? Clamó a Dios y el Señor los libró de todas sus angustias. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando mientras usted está alabando, el Señor hace que allá se estén dando de espadazos, ¿verdad? Podemos decirlo de esa manera. Los enemigos, dice que no quedó ni uno. El Señor con su brazo fuerte rescató a su pueblo. Y cuando el pueblo llegó al lugar de observación, lo único que vieron fueron los cadáveres. ¿Qué pasó aquí? Veníamos a ver cómo el Señor nos libraba, pero pues ya Él lo hizo. Lo hizo desde antes que llegáramos, mientras alabábamos a Dios. Esa es una visión que encontraron los hombres y tú te pones a pensar. Es una visión bien tremenda. ¿Te imaginas llegar a ese puesto donde no sabes lo que te espera? No sabes qué es lo que Dios va a hacer. Y llegas hasta ese lugar con fe, creyéndole a Dios. Y cuando llegas, el Señor ya había obrado. Qué tremendo. Dice el versículo 25. Dice, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos, ¿qué dice? Valiosos, más de lo que podían cargar. Y había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición, dice, hasta el día de hoy. Salieron de ahí hasta con el botín. No nada más el Señor le había dado la victoria, sino les había dado el botín de todos aquellos ejércitos que iban en su contra. Todo lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, o hemos recibido, viene de parte de Dios, así como el pueblo. El pueblo en la alabanza, el Señor le dio la victoria y aparte les dio el botín. Todo lo que tenemos nosotros lo hemos recibido por el fruto de la intervención divina. Por eso el salmista decía, bienaventurado, en el Salmo 89, versículo 15. Quiero terminar con esto. El Salmo 89, versículo 15 dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el pueblo que sabe aclamarte. Dice, andará, oh Jehová, a la luz, ¿de qué? De tu rostro,
El pueblo que sabe aclamar a Dios será librado de sus opresores y andará en la luz de Dios. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a terminar con una oración. Podemos decirlo de esta manera: durante la semana pueden amenazar muchos enemigos. Los enemigos se pueden levantar en la familia, en el trabajo, pero usted viene y lo deja todo delante de Dios. No deja que eso obstruye su alabanza a Dios, su adoración a Dios. En medio de la alabanza a Dios, el Señor suple sus necesidades. En medio de la alabanza a Dios, el Señor provee, el Señor sana, el Señor le da dirección, respuesta y lo libra de sus enemigos. Eso es lo que hace el Señor. Cierre sus ojos por un momento y lo invito a que le dé gracias a Dios con sus propias palabras. Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también.